Bien, en sala tenemos 24 personas. Sus demás compañeros no han ingresado, ¿no? Todavía. Bien. Me dicen si le parece lo que esté proyectando. ¿Se ve? Está cargando, está cargando. Ahora Sí, sí se ahora ve, sí. Perfecto. Bien, lo de hoy día que vamos a avanzar va a ser solamente la parte teórica de la introducción a la materia. Ya la próxima clase vamos a entrar con los ejercicios, con la parte práctica. ¿Ya? Bien. Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy día. Todas las clases las voy a grabar y lo voy a subir a un Classroom que terminando la clase lo voy a mandar. Me dicen si es que se ve completo. A ver cómo se ve. Ahora sí. ¿Le parece el botoncito rojo que está grabando, cierto? Sí. Bien, lo que vamos a ver en la parte de elementos de máquina son lo que es los mecanismos de transmisión, qué es un mecanismo para empezar y cuáles son las clases de mecanismos que existen. Cuando hablamos qué son los mecanismos, son elementos destinados a transmitir o transformar fuerza y movimientos desde un elemento motriz llamado motor a un elemento receptor. ¿Qué quiere decir? Siempre que hay una relación de transmisión, siempre va a haber un elemento que genere movimiento y siempre va a haber otro que recibe el movimiento. Y para eso necesitamos mecanismos que nos ayuden a hacer esas transmisiones. Por ejemplo, una banda transportadora, una caja de cambio, son mecanismos mecánicos que se aplican fuerza para generar movimiento o viceversa, movimientos que me generen fuerza. Lo que hace es transformar la energía, ¿no? Como el principio de conservación de la energía que me hizo, que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma o se transfiere en otro tipo de energía. Puede ser un elemento motriz, llamado mecanismo, y un elemento receptor. Por ejemplo, aquí podemos ver una bicicleta. A través de la fuerza que le impulsa en el pedal, a través de la cadena, que va a ser el elemento de transmisión, y el piñón de atrás va a ser el encargado de recibir la transmisión al receptor, lo cual me genera el movimiento. Otro mecanismo que podemos ver es el de palanca, un sube y baja.
en el cual una persona está con mayor peso y otra con menor peso. El movimiento que va a hacer que suba y el otro baje. Y un sistema de polea, en este caso un polipasto, en el cual es un tanque, un pozo de agua, en el cual un mecanismo mecánico que se utiliza para disminuir la fuerza. Aquí tenemos. Son elementos mecánicos que el ser humano ha creado para facilitar su vida. Y dentro de eso están los mecanismos, ya sea un movimiento rotacional, un movimiento de palanca o lo que es un sistema de polipasto. ¿Cómo puedo clasificar los mecanismos? Los mecanismos de transmisión del movimiento transmiten el movimiento, la fuerza y la potencia producidos por un elemento motriz a un punto. ¿Qué quiere decir? Que a través del movimiento sea aplicada una fuerza en forma de potencia, puede producir de un elemento motriz a otro punto. ¿Qué quiere decir? Siempre va a haber un punto que genere el movimiento y otro que reciba el movimiento. Un receptor. Dentro de los mecanismos pueden ser lineales. Cuando hablamos de los mecanismos lineales estamos hablando de una polea, puede ser fija o móvil, de polipasto, que sería un sistema de polea, y lo que es sistema de palanca, ¿no? Como vimos en sub y baja. También existe sistema de mecanismo de transmisión circular. Cuando hablamos de esto ya es debido a la velocidad angular. Entra lo que son las ruedas de fricción, que vamos a ver también, la rueda de polea con correa, engranajes, tornillos sin fin, y sistema de engranaje con cadena. Mayormente estos son los que generan movimientos circulares, que también es lo que vamos a ver en la materia en la primera parte, justamente con polea y polipasto también. Mecanismo de transformación del movimiento. Mayormente, cuando utilizamos los mecanismos, son para transformar los movimientos. Puede transformar un movimiento circular en rectilíneo o viceversa. ¿Qué quiere decir? Que lo puedo transformar de un movimiento rectilíneo a circular o circular a rectilíneo. Los mecanismos que transforman movimiento circular en rectilíneo o viceversa. ¿Qué mecanismo conocemos nosotros o vemos en la parte mecánica? Un sistema de biela, un torno, un piñón y cremallera, o un tornillo sin fin con una tuerca. Son mecanismos en el cual el tornillo tiene un movimiento lineal que va a avanzar, pero la tuerca va a tener un movimiento circular. Mientras más vaya avanzando el movimiento circular, esto puede ser que avance linealmente o retroceda linealmente. En el caso de un tornillo con una tuerca, tiene ambos movimientos, lineal y rotacional o circular. Lo mismo pasa con el piñón y la cremallera, y lo mismo con el sistema de biela y el torno. Un sistema de biela y tornos es un sistema compuesto. Mecanismo que transforma el movimiento circular en rectilíneo alternativo o viceversa. En este sistema se ve lo que es una biela manivela, una leva excéntrica y un cigüeñal, que son partes mecánicas que ustedes también lo han logrado ver, la parte de las ecuaciones en mecánica racional. Es lo mismo, ¿no? Cómo es el movimiento y cómo se origina a través de un movimiento circular a un movimiento rectilíneo alternativo. Mecanismo para dirigir el movimiento. Nos permiten el giro
de un sentido y impiden en el contrario. ¿Qué quiere decir? Que solamente va a tener un solo sentido de giro, en el cual tiene un sistema en el cual impide el movimiento que sea sentido contrario de vuelta. Un ejemplo puede ser los trinquetes, que son trabas que se colocan en movimientos circulares, por ejemplo, para elevar carga. Como un sistema de seguridad, mayormente se utiliza este sistema porque siempre el ser humano tiende a cansarse, no como muchas de las máquinas igual, ¿no? La máquina con mucho tiempo de funcionamiento también se sobrecalienta, pero en el caso del humano puede sufrir errores o pueden haber accidentes inesperados por causa de descuidos y demás. Para aquello se utilizan sistemas de seguridad. Y unos sistemas de seguridad, cuando se está elevando una carga, es un trinquete que nos ayuda el que el sentido de elevación de una carga sea solamente el sentido de giro sobre un lado, ¿no? Y hacia el otro lado se queda impedido por este trinquete, que es una traba, que es lo que impide que gire al otro lado. Y eso ayuda como un sistema de seguridad. Mecanismo para regular el movimiento. Mayormente para regular lo que es el movimiento o la velocidad, se utiliza o que reducen la velocidad del movimiento, lo que sea un sistema de freno. ¿Qué hace un sistema de freno? Un sistema de frenado puede parar totalmente o puede reducir la velocidad. Un sistema de frenado lo que hace es reducir la velocidad o parar todo el movimiento, ¿no? Quedar sin movimiento. Y mecanismos de acumulación de energía son aquellos que absorben cuando son sometidos a presión. ¿Qué quiere decir? Son mecanismos que nos ayudan en la parte de elevación de carga o en movimiento de cargas pesadas, que nos ayudan debido a la presión que se va a originar. Ustedes saben, para empezar, para que haya presión, ¿qué tiene que ver, digamos? Ustedes llevaron termodinámica, ¿cierto? ¿Cuál es la definición de la presión? Fuerza por unidad de área. Fuerza por unidad de área. Pero mayormente conocido también es el peso que se ejerce sobre una determinada superficie. En este caso, en un auto siempre va a haber una carga y esa carga siempre va a estar contenida por la parte de la rueda, la parte de la estructura. Para que no haya un sistema o haya disminución de la carga, se utilizan lo que son absorbedores de energía, como ser los muelles o como ser las gomas que ustedes ven en los automóviles. Se utiliza ese sistema para reducción de la energía debido a que son sometidos a presión, debido a una carga, ¿no? Sobre esa área. Y hay mecanismos de acoplamiento. Cuando hablamos sistema de acoplamiento, nos permiten el acoplamiento o desacoplamiento de los ejes o árboles de transmisión. Cuando hablamos de esto, de sistema de acoplamiento, desacoplamiento y árboles de transmisión, vemos lo que es un sistema de transmisión en el cual se va a ver lo que es la velocidad angular afectada, ¿no? Y la velocidad tangencial. En este caso, se utilizan sistemas de acoplamiento y embrague, que se utiliza para el cambio de velocidades. Un ejemplo básico son los automóviles. Dentro de los automóviles, ustedes van a ver que tiene un sistema de freno y un sistema de embrague. Lo que hacen es para el cambio de velocidad, para acoplar o desacoplar ya una velocidad para cambiar a otra. Lo que hace es el movimiento del eje para realizar otro tipo de transmisión. Lo mismo se ve aquí. Toda esta parte ya nombrada se va a ver en la parte práctica.
no solamente en la parte teórica. ¿Hasta aquí se está entendiendo o hay alguna duda? Se está entendiendo todo. Sí, sí, se entiende, auxiliar. Perfecto. Mecanismo de transmisiones lineales. ¿A qué le llamamos nosotros sistema de transmisiones lineales? Un ejemplo, una palanca. Es una barra rígida que gira en torno a un punto de apoyo. En un punto de la barra se aplica una fuerza F con el fin de vencer una resistencia R que actúa sobre un punto de la otra barra. Y existen distintos tipos de palanca. Aquí podemos ver un sistema de una fuerza, un apoyo y una resistencia. En este caso sería este un mecanismo de palanca del tipo de primer grado. Para que sea del primer grado, el punto de apoyo se encuentra la fuerza aplicada y la resistencia. Como vemos acá, en ambos puntos laterales va a estar la fuerza y la resistencia. Y el punto de apoyo en el medio. De segundo grado, la resistencia se encuentra en el punto de apoyo y la fuerza aplicada. En este caso, podemos ver que el punto de apoyo va a estar en un lateral, la fuerza aplicada en el otro y la resistencia o la carga va a estar en el medio. Este sería un sistema de palanca de segundo grado. Y la de tercer grado, la fuerza aplicada se encuentra entre el punto de apoyo y la resistencia. Aquí está el punto de apoyo, la resistencia y la fuerza aplicada va a estar en el medio. Este sería un sistema de palanca de tercer grado. Mayormente esto se ve en la industria, en la parte también, que van a ver cuando entren a trabajar, un sistema de palanca también muy utilizado para elevar carga también. Entonces, para aquello se utilizan distintos puntos, dado que facilita debido al momento. Ustedes saben, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo básico. ¿Ustedes ya han cambiado alguna vez la llanta de un vehículo? Sí. Ya. Sí. Ustedes lo que hacen es enganchar el vehículo y para aflojar la llanta ustedes utilizan una llave cruz, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya. Ahora, cuando ustedes aplican la fuerza en la llave cruz, no va a ser la misma fuerza si ustedes le aumentan un tubo en el cual van a aplicar también la misma fuerza o menos fuerza. ¿Qué dicen ustedes? ¿Aplican menos o más fuerza si utilizan un acoplamiento de un tubo más? Menos fuerza. Menos fuerza. Ya. ¿Y por qué se aplica menos fuerza? Porque a una cierta distancia le aplicamos la fuerza. Como decir, si la barra, en el extremo de la barra. Porque la distancia aumenta. Ya. Le han acertado en algo, pero todo lo que influye para que haya giro, ¿qué tiene que ver? El torque. Ya, ¿y qué es el torque? La fuerza. Fuerza por distancia. Fuerza por distancia, el momento, ¿cierto? Y es un par. Cuando hablamos del torque o par mecánico, hablamos del momento. Recuerden eso siempre. Que es un binario de una fuerza y una distancia. Fuerza por distancia. ¿Qué quiere decir? Si yo aumento la distancia, necesito menos fuerza. Si la distancia es menor, ¿qué tiene que pasar con la fuerza? Tiene que ser mayor. Tiene que ser mayor. ¿De acuerdo? Para un sistema de palanca lo que nos hace es facilitar realizar menor esfuerzo para realizar un momento. ¿De acuerdo? O viceversa, necesito mayor esfuerzo en una distancia menor. Entonces para eso se utilizan los sistemas de palanca. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Bien.
Polea fija. Es una cuerda ranurada que gira en torno a un eje sujeto a una superficie fija. Por la ranura se hace pasar una cuerda o cadena o correa que permite vencer de forma cómoda una resistencia aplicando una fuerza F. Aquí podemos ver este sistema que sería la polea. Se encuentra, en este caso es una polea fija, y esta es la resistencia, la carga que se desea elevar, y esta es la fuerza aplicada que yo necesito aplicar para elevar esta carga. Lo que hace un sistema de polea es reducir la fuerza necesaria para poder elevar esta carga. Disminuyo la fuerza para elevar esto. No va a ser lo mismo que lo alce directamente la carga. Si yo lo alzo directamente la carga va a ser el mismo valor de la fuerza, el mismo valor de la resistencia. En cambio aquí disminuyo la fuerza por el sistema de la polea. Y esto mucho depende del abrace que tenga la correa, o la cadena, o la banda. En este paso de aquí directamente mucho depende del ángulo de contacto que vea entre la correa y el tambor. En un sistema de polea siempre va a estar compuesto de un alma, de un tambor y la parte del disco, ¿no? Que es lo que va a tratar, donde se va a alojar la correa. Esto ustedes lo van a ver más adelante, cómo está compuesto una polea en elementos 2. Ahí directamente van a ver el diseño de una polea, cómo está constituida y cómo son sus partes de una polea. También existen lo que son las poleas móviles. Es un conjunto de dos poleas. Una pasa, o una de las cuales se encuentra fija, mientras que la otra puede desplazarse linealmente. Este tipo de polea permite elevar cargas con menor esfuerzo. En un sistema de polea, en este caso esta es una polea fija, que solamente sería de una sola polea, pero en un sistema que existe más de una polea, lo que hace es reducir el esfuerzo para poder elevar una carga. A menor esfuerzo yo puedo elevar cargas más elevadas. Por ejemplo, aquí tengo la resistencia, esta sería la polea móvil, y esta es la polea fija. En este caso, esta se mueve linealmente. Y aquí se ejecuta lo que es el sistema de la fuerza. La fuerza se va a encontrar distribuida, voy a realizar menor esfuerzo para poder elevar esta carga. Estos sistemas mecánicos que ustedes están viendo se utilizan mucho en lo que es la industria. Por ejemplo, en grúas, en montacargas y demás cosas que pueden ver ustedes, en la industria se utiliza mucho de esto. Y también depende de qué está fabricado el material de la polea para ocuparlo para elevación de carga. También mucho depende también del cable, el tipo de cable, la numeración del cable. Cada cable tiene una carga máxima que puede elevarse, que se puede utilizar. Un cable que no tenga una parte que se llama una jeringa, lo que tiene, no tanto esto, tiene siempre una plaquetita, un cintillo, en el cual dice la capacidad de carga que se puede utilizar en ese cable. No se puede utilizar un cable que no sea para la carga elevada que se vaya a utilizar, porque se puede llegar a romper. Y mucho depende también de saber cómo utilizar los sistemas y la fabricación de la misma, ¿no? Tanto como de la polea, como la correa o lo que es el cable. También existe lo que son los polipastos. Cuando hablamos de los polipastos, ¿qué es los polipastos? Es un tipo especial de montaje de poleas fijas y móviles, que consta de números pares de poleas y la mitad las cuales son fijas y la otra mitad son móviles. Tienen múltiples aplicaciones, por ejemplo, se utiliza en el sistema de ascensores, montacargas y grúas.
mayormente este sistema de polipasto lo que hace es reducir la fuerza para elevar cargas demasiado elevadas, con menor esfuerzo. Esto facilita mucho para el levantamiento de cargas muy pesadas. Por eso este sistema de polipasto se utiliza en ascensores, montacargas, en grúas, que son elementos o máquinas que se utilizan para elevar demasiada carga, ¿no? Una carga demasiado elevada, con el menor esfuerzo. Para eso se utiliza un sistema de polipasto. Reduce la capacidad de realización de esfuerzo para elevar una carga demasiado elevada. Todo lo que es transmisiones lineales, ¿quedó claro? ¿O hay alguna duda? Todo claro, sí. Bien. Dentro de los mecanismos de transmisión también están los mecanismos circulares. Estos tipos de mecanismos de transmisión circulares son las conocidas como ruedas de fricción. También es uno de los mecanismos circulares. Cuando hablamos de la rueda de fricción, son las transmisiones que se dan a través del contacto directo por fricción. ¿Ustedes qué